En el año 1793, Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón. Eso es un hecho que aprendí 2 veces en mi educación, y por 2 veces no me significó nada. Ahora, mientras trabajo en Microsoft en un empleo que no está asociado con la agricultura del siglo XVIII, esa invención toma un significado mayor que nunca. Esa máquina se atribuye al comienzo de la revolución industrial, enfocándose a mejorar la productividad, eficiencia y consumo. Por un lado, las consecuencias fueron mejoras cuánticas en la calidad de vida de los ciudadanos del mundo, mejor educación, acceso a empleos y más riqueza. Por otro lado, se había dirigido a un deterioro del ambiente debido al aumento de ese mismo consumo y sus requerimientos de producción. Si me permiten, hoy quiero hablar de la función de la tecnología para aumentar la eficiencia y potenciar un uso más responsable de los recursos naturales y humanos, equilibrando una demanda infinita con recursos limitados. Empezamos con los recursos humanos. La educación es un factor primordial en la trayectoria de la contribución mundial de un ser humano. Históricamente, la educación consistía en una experiencia uno a uno que era accesible a los hijos de las familias ricas. Los diálogos de Sócrates son ejemplos de ese tipo de educación. No era posible escalar esta educación por la oferta limitada de docentes, y un docente no era capaz de entregar muchos estudiantes al mismo tiempo. La revolución industrial trajo consigo también una revolución educativa. El mundo ahora necesitaba empleos con conocimiento suficiente para dirigir las fábricas con eficiencia y productividad. Las salas de clase en que muchos de nosotros estudiamos son producto de esa necesidad. La ratio alumno-profesor aumentó, escaló y tuvo implicaciones en la calidad de la enseñanza. En lugar de un diálogo de exploración uno a uno, la educación se hizo más programática. Se desarrollaron planes de estudios para asegurar que los alumnos cumplieran con un mínimo de estándares. Se cambió el formato de diálogo a lectura. Y luego, un problema mayor, las pruebas se cambiaron de medir la capacidad de pensamiento crítico a medir la habilidad de memorizar hechos en una cadena de producción. En el año 1793, Eli Whitney inventó la desmotadora de algodón. Desafortunadamente, este sistema ha persistido sin mayores cambios durante los últimos 200 años. Hoy, las economías han cambiado y los empleos que absorben las economías y las sociedades son muy distintas también. Las TICs y el mejor acceso a la información han sido una gran parte de esta transformación. Si bien es cierto que aún hay y se requieren empleos muy manuales, hay también una nueva era de empleos que necesitan pensamiento crítico y capacidad de decisión. Y con más capacidades para el acceso a la información y para comunicar rápidamente, las habilidades de un trabajador moderno han cambiado y seguirán evolucionando también. Con la llegada de Internet, la asimetría del acceso a la información desaparece, llevándonos a hacer posible modelos nuevos y creativos de educación. Los empleadores buscan candidatos con lo que se llaman habilidades del siglo XXI, como colaboración en redes, comunicación efectiva y, para mí, español. Y con suerte hay un foco creciente de la comunidad de educadores profesionales en transformar nuestros sistemas educativos para equipar a la generación que viene con estas habilidades. Me gusta un modelo en particular que se llama Inquiry-Based Learning o aprendizaje basado en la investigación. Este modelo pedagógico permite a los docentes funcionar como guías en un viaje que se parece a las relaciones entre tutores de la educación clásica en un ambiente moderno que tiene las ventajas de las TICs.
Un alumno sigue un proceso multietapa en que hace una exploración inicial, decide lo que le interesa aprender, hace preguntas que quisiera resolver después de leer y explorar, y presenta lo que ha aprendido en una manera más significante a nivel personal. Al fin reflexiona sobre la manera en que ha aprendido y cómo esto lo ayuda en su educación, su carrera y su vida. Un ejemplo real de este proceso de aprendizaje basado en la investigación puede ser mi charla de hoy. Mi aprendizaje de historia universal fue una colección de hechos para memorizar. Quizá por eso la desmotadora no significó nada para mí en ese momento. Luego de pensar en este ejemplo, no solo pude localizar varios artículos sobre la desmotadora de algodón, sino también encontré un video de una desmotadora de algodón en acción. Irónicamente, encontré ejemplos creativos de informes de estudiantes que me demostró que la próxima generación de estudiantes está aprendiendo la historia y también aprenden a exhibir las habilidades del siglo XXI. El cambio en los requerimientos de un sistema educativo con la transformación en el proceso mismo son ilustrativos de cómo podemos obtener más con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Con esos nuevos requerimientos, en efecto, cambiamos la meta de nuestro sistema educativo. Afortunadamente, las herramientas que tenemos a nuestra disposición también cambian y mejoran. La tecnología en las salas de clase hace posible que un alumno supervisado tenga un viaje socrático y personal y que los docentes puedan guiar y aumentar esos viajes. Tenemos una oportunidad de adoptar este enfoque, siempre reevaluar nuestras metas y asegurar que estamos en el buen camino. Otro campo en que hay posibilidades es con respecto al ambiente. Debemos preguntarnos si las prioridades que establecimos con respecto al ambiente hace 100 años son las más importantes y si el camino histórico es el más efectivo para realizar nuestros objetivos ecológicos. Aunque estableciéramos o reevaluáramos nuestras metas, la conservación ha sido históricamente la meta última. Y me parece que hoy es también una gran meta, sino la única meta. Nuestra habilidad ha mejorado para medir y evaluar el mundo y ha puesto nuevos objetivos a la vanguardia. Huella de carbono y cambio climático son palabras de moda hoy, pero hace 15 o 20 años estábamos preocupados con los aerosoles y el hueco en la capa de ozono. La tecnología no nos ayudaba a medir el impacto de nuestras acciones, pero ahora hay avances en la tecnología que pueden ayudarnos a medir y reducir el impacto también. El tema del ambiente me apasiona. Hasta hace poco la metodología para ser responsable ambientalmente era consumir menos. Para los hijos de la revolución industrial, consumidores en un sentido amplio de la palabra, este método puede no ser muy atractivo. En un mundo moderno, el enfoque en consumidores es mucho más interesante, buscando menor impacto en cada unidad de consumo. En efecto, ha surgido un nuevo tipo de consumerismo centrado en ser más verde, como se suele decir. Quizá este enfoque no sea suficiente, y quizás será un tópico de mucha discusión. Cuando pensamos en el desarrollo de mercados emergentes de miles de millones de habitantes como India, el impacto ambiental de ayudar a la gente en pobreza puede traer muchas consecuencias. Imaginen la huella de carbono de 1,000 millones de consumidores nuevos. Pero debemos buscar un balance entre los recursos naturales y las oportunidades para los recursos humanos en el mundo. Como tecnólogo, pienso que es claro que hay una oportunidad para aplicar la tecnología para aumentar las oportunidades y minimizar el impacto ambiental de estas acciones. La computación en la nube es un ejemplo de cómo podemos manejar el impacto cuando entregamos servicios modernos a una población creciente de consumidores. La computación en la nube puede hacer accesible a las pymes la tecnología que era demasiado cara o que necesitaba una gran inversión inicial. Con la nube los servidores están disponibles como servicio.
Las empresas pagan por lo que usan únicamente y los servidores se encuentran en el centro de datos. Mientras los clientes ahorran, este servicio, siempre disponible, en cualquier lugar y en tiempo real, tiene un costo más barato. Pero es solamente una parte de la historia. El impacto positivo al ambiente es muy convincente. Requiere menos hardware en el mundo y con eso menor uso de minerales preciosos. Significa ahorros de energía porque hay menos hardware, pero también significa ahorros de energía porque los centros de datos tienen más eficiencia que las oficinas. Los centros de datos están en lugares que tienen un clima menos caluroso y por tanto requieren menor intervención artificial, conservando energía. Y la energía en los centros de datos viene de una fuente verde como hidroeléctrica o geotérmica, por ejemplo. Al hacer un fondo común de recursos para muchos clientes, hay una posibilidad de compartir los costos para manejar las colas en la demanda para entregar una experiencia de alta calidad. Un ejemplo de negocios y de gobierno es la infraestructura que necesita un país cuando los ciudadanos entran en línea sus impuestos. El país necesita una gran infraestructura solamente por una semana del año. Quiero compartir otro ejemplo que impacta la educación y el ambiente y tiene un impacto humanitario también. Para mí es interesante porque está relacionado con mi trabajo en Microsoft, aunque inicialmente no lo vi así. Como ustedes saben, hubo un terremoto en Haití hace un año y su impacto fue devastador. En la reconstrucción, el país ha puesto énfasis en la educación, pues se ha visto como un factor crítico en la infraestructura y con un gran impacto a una generación. Microsoft tiene un producto llamado Windows Multipoint Server que hace posible que un único servidor provea servicios para 12 estudiantes, cada uno con su pantalla, teclado y mouse. Mientras este producto fue inicialmente desarrollado para reducir el costo de adquisición de tecnología por estudiante, un fantástico efecto medioambiental secundario es que el consumo de electricidad requerido para conducir una sesión de estudiante se ve reducido a la mitad. En Haití, donde la energía durante la reconstrucción es provista por generadores diésel, esto se traduce tanto en ahorro de costos directos como en masivas mejoras en la huella de carbono producida por una clase habilitada con TICs. Así como en la educación, pienso que estamos en una situación donde la meta ha evolucionado de conservación a minimización del impacto a pesar de nuestras crecientes necesidades de consumo. Hoy, además de proteger los espacios por medio de parques nacionales y áreas protegidas, donde Costa Rica es un ejemplo pura vida y mundial, también debemos abordar el tema de una forma más amplia y holística del impacto que podemos tener. Tenemos 200 años de evolución en nuestra teoría educativa y solo 40 o más observando el medio ambiente. Me emociona el potencial y me frustra la falta de velocidad en el progreso. La energía geotérmica en Costa Rica es un ejemplo. Costa Rica tiene espacios nacionales protegidos tales como parques geotérmicos que son puntos calientes. Son protegidos, pero aún hay una oportunidad de usar una pequeña fracción de este espacio para reducir la huella de carbono de la región. Según el periódico La Nación, Costa Rica utiliza solamente una cuarta parte de sus recursos para producir electricidad, lo cual deja abierta la puerta del crecimiento en este campo, no solo para satisfacer la creciente demanda local, sino para desarrollar un negocio regional. Según ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, el país deberá tomar una decisión, pero tenemos que aceptar que hay una decisión a ser tomada y debemos tomarla. La tecnología está cambiando nuestro mundo y presenta oportunidades para resolver problemas globales donde podemos hacer más. Podemos expandir nuestro pensamiento y cambiar nuestro abordaje. Los invito a evaluar nuestras metas y crear un nuevo camino para cumplirlas. Con una única idea, Eli Whitney cambió el camino de nuestra existencia
colectiva. Nosotros también podemos. Gracias.